pasaban esas cosas. Habían brujas en el techo, árboles que roncaban, niños en el patio desnudos llorando y una abuela que te dice, no, sí, ese es el demonio, lo viste porque no rezaste. Entonces, ¿qué hacía yo cuando mi papá decía, vamos a visitar a mi abuela? Ustedes dirán, no iba porque te daba miedo. No, yo iba. Si la primera chicharrona que decía, sí, yo voy, ya yo tenía un bolsito con una pantaleta y una franelilla embojotada, porque yo decía, no, yo voy, claro que yo voy a la casa de mi abuela. Pero en la noche yo no podía dormir, yo lloraba de miedo, lloraba de miedo. Nos quedamos una noche viendo televisión, mis 4 primos y yo. Todos en una mecedora, en una silla, todos hacíamos muñuñados viendo televisión, porque en esa época, por supuesto, tener un televisor a color era una cosa esplendorosa, y era un televisor así chiquitico, pero nosotros no, toditos ahí frente al televisor viendo 11 de la noche, nosotros así, somos malotes los trasnochados. Mi abuela se acuesta a dormir, dice, bueno, no pasa nada, buenas noches. Al lado del cuarto de mi abuela había un reloj de pared, estos gigantes que yo detesto porque hacen tum, tum, tum. Toda la noche tú escuchas el coso. Y al lado de ese reloj de pared habían 2 cuadros. Ella se va a dormir, nosotros nos quedamos viendo televisión y estamos... ¿Una película de Disney, Blancanieves? No, una película de terror. Una película que estábamos viendo nosotros. A ver quién adivina qué estábamos viendo nosotros. Sí, lo adivinaste. Estaba recontra de moda en esa época El Exorcista. Nosotros nos quedamos viendo El Exorcista en la casa de mi abuela, con mi abuela ahí durmiendo al lado de nosotros, sabiendo que eso era para ella un tiro al piso para asustarnos. ¿Qué hizo mi abuela? Por supuesto, en la parte en que la niñita le está dando vuelta a la cabeza, así que hace mi abuela, sale del cuarto, apaga la luz y grita durísimo, ¡el demonio! Y apaga la luz y enseguida los 2 cuadros que estaban colgados, ¡pa!, se caen al piso. Nosotros gritábamos tan duro, mira, entre el grito de nosotros y la risa a carcajadas de mi abuela, salían todos mis tíos de los cuartos como lombrices de la tierra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Qué está pasando? Nosotros llorando, desgarrados, mi abuela agarrada, pero de la pared, riéndose porque no podía. De la risa, los cuadros en el piso, el reloj estacionado así, tac. Porque esas eran las peores cosas. Mi abuela no era la que, no es que tu abuela era la que asustaba. Pasaban cosas en la casa de mi abuela realmente. Y ella se aprovechaba de esas cosas. No era que ya, no, yo voy a traer un cura para que, mira, esa casa fueron curas, le echaron agua bendita a esa casa, la rezaron, llevaron hasta el cura del exorcista también y de dormir, no señora, me voy para donde el exorcista, que esa muchachita es más fácil de corregir que esta casa. Nadie le podía hacer nada a esa casa y mi abuela aprendió a vivir con eso y lo usaba a su favor porque a ella le encantaba asustar y lo que hacía era usarlo a su favor, asustaba a ella también. Al día siguiente nosotros, por supuesto, le contamos eso a todo el que pasara por esa casa, porque la casa de mi abuela era siempre puerta abierta. Todo el que entrara a esa casa a beber agua, a tomarse un café, a comerse una arepa, nosotros le contábamos, mi abuela anoche nos pegó un susto, le hizo así a la pared, el reloj se paralizó, se cayeron los cuadros, todo. Y todo el mundo, no, sí, porque doña María es así, en esta casa, mire. Y entonces te contaban otra cosa peor encima. Uno de ellos nos contó, yo me quedé aquí una vez acompañando a tu abuela. ¿Ella no les ha contado eso? Yo les voy a contar. Nosotros no es necesario. Sí, yo les voy a contar. Yo les voy a contar. Él cuenta que él se quedó durmiendo en esa casa y que en la noche tocaron la puerta. A medianoche. Él se hizo el loco, pero volvieron a tocar la puerta. Y él se tuvo que parar. Y cuando abrió la puerta, había un hombre delante de él, todo tapado, como con unas suéteres de estos que tienen caperuza, tapado así. Y le dijo, hágame un favor y dele esto a doña María. Y le dio un bojote así de tela. Y se lo dio en las manos al señor que estaba quedándose a dormir ahí en casa de mi abuela. Y él dijo, bueno,
porque tú estás en la noche dormido, a casa de mi abuela va el gentío, eso es como que normal. Y él dijo, bueno, sí, yo le doy esto a doña María, no pasa nada. Mañana se lo pongo ahí. Y él lo dejó encima de la mesa, que estaba ahí al lado del televisor, al frente del cuarto de mi abuela. Y en la mañana siguiente, por supuesto, él le dice, doña María, anoche tocaron la puerta, yo me paré y abrí. ¿Cómo que tú te paraste a abrir la puerta anoche? ¿Qué hora eran? Y el señor le dice, al rato que nos fuimos a acostar, después que llegamos de fulanito calculando, medianoche. Y mi abuela le dijo, pues no debiste haber abierto la puerta, porque aquí todas las noches, a esa hora, tocan la puerta y nadie la abre. Todo el mundo aquí sabe que la puerta a esa hora cuando suena no se abre. Pues yo abrí y un señor me dejó esto para usted y le entrega la tela cerradita con una cuerdita a mi abuela. Y mi abuela le dice, pues eso lo va a abrir usted, yo no. Y el señor, ay, doña María, pero qué tanto, eso era un señor normal, o sea, sí estaba tapadito todo, yo no le vi la cara, pero él me entregó, me dijo solamente, hágame el favor y dele esto a doña María. Y mi abuela, ábrelo, abre todo el paquete. Y cuando el señor lo abrió, adentro de la bolsita solamente habían huesos. En una de las 3 salas que tenía la casa de mi abuela, o que tiene, hay una ventana que da hacia el pasillo de lo que es el estacionamiento, pero todo eso es al aire libre. Es como un camino de tierra por donde entra el carro y atrás está el patio donde estacionan los carros. Esa ventanita que da a ese pasillo de tierra estaba ahí en esa sala. Pero ese pasillo de tierra por donde pasan los carros es oscurísimo. Cuando mi papá se iba en la noche a verse con sus amigos y llegaba en la madrugada, si alguien había cometido el error de cerrar el portón, alguien tenía que pararse a abrirle el portón a mi papá. A caminar por el pasillo oscuro y abrirle el portón. ¿Cuántas veces yo sola con mi papá visitando a mi abuela, mi papá se iba, yo me iba para el cuarto a dormir sola? ¿Cuántas veces no me paré yo, chiquita, 7, 8, 9 años, muerta? Pero cuando yo les digo muerta, muchachos, no es que, ay, María era miedosa. No, yo de hecho hoy día con mis 47 petacas todavía los ojos se me llenan de lágrimas cuando cuento cosas que me dan miedo. Imagínense cuando estaba chiquita, yo lloraba, yo era el propio chihuahua tembloroso, los ojos así grandes, mojados, llorando, flaquita, con la trompa así, con los ojos como unos faroles. Yo quería llorar, yo iba por el pasillo, era llamando a mi mamá, y pero ¿por qué yo estoy aquí? ¿Pero por qué? Mamá. Caminando hasta el pasillo y yo sentía que detrás de mí caminaba gente, que delante de mí había gente esperándome, que de los lados del pasillo salían manos que me jalaban el pelo. Yo escuchaba siempre murmullos. En ese pasillo tú caminabas hacia el portón y tú escuchabas todo el tiempo. Y yo iba caminando para el pasillo así temblorosa. Mamá. Y cuando sacaba así el coso, que es como una cosa de metal que está clavada así en la tierra para que se abra un primer portón, y yo hacía así, sonaba, ¡pa! Que hacía ese ruido. O sea, yo sabía que ese ruido iba a suceder porque estás abriendo el portón, pero ese ruido, esa cosa metálica en medio de la nada, de los ruidos, del susurro, del poco viento, de los grillos, tenías que pasarle por el lado al árbol que roncaba. Tú no sabes si te iba a brincar la bruja del techo. Era todo mal. O sea, tú decías, estoy en la casa del terror. Esto no es la casa de mi abuela. O sea, esto no es visitar a la abuela. Esto es venir a la adrenalina pura. Y aún así que tú sabías que tú ibas a sacar ese ruido. Cuando ese ruido metálico sonaba y salía, yo siempre sentía, me dieron un tiro. Siempre, yo tenía siempre la sensación de que alguien me disparaba. Pero lo más feo era sacar eso, abrir el portón y ver que afuera no había nadie. Mi papá no había llegado. Nadie se había bajado a tocar realmente la puerta. Porque en esa época no era que mi papá me llamaba y me mandaba un WhatsApp. No, él se bajaba y tocaba el portón durísimo. ¡Pa! ¡María!
Y yo, que por supuesto no había pegado ojo en toda la noche, yo salía a esmandrar a abrir el fulano portón. Y cuando yo escuchaba, pa, durísimo, María, de mi papá, yo salía corriendo, abría el portón y después que había pasado por esa tortura de la casa del terror y abría el portón, afuera no había nadie. Nadie. Eso me pasó muchas veces. Entonces yo tuve la maravillosa idea de decirle a mi papá, mira papá, donde estés, llama primero a la casa, yo contesto el teléfono y me dices, María, voy para allá. Que yo sepa que realmente eres tú el que está tocando el portón. Ok, María. Claro, porque él salía en el carro, por eso no entraba por la puerta, por si esto no estaba claro. Y él me hizo caso. Y no hay nada más horrible que escuchar el fulano teléfono gris, ese que suena. Que tú sientes que es un llamado celestial y están bajando los arcángeles o subiendo del infierno y te están jalando por los pies. Y cuando ese ring por fin terminaba de sonar, la casa quedaba como las iglesias cuando tú escuchas las campanadas, que adentro de la iglesia queda como ese eco, esa cosa de sucedió algo, va a suceder algo. Yo decía, ¿por qué? Yo le dije a mi papá que llamara. Ahora no nada más me tengo que parar a abrir el portón. Primero tengo que pararme a contestar el teléfono. ¿Por qué tuve esta idea? ¿Por qué? Y claro, mi papá, hasta que yo no le contestara, él no se venía. Porque entonces era como que, no sé si María me escuchó. Ay, Dios mío, yo escuchaba ese teléfono y sentía ya, o sea, miren, muchachos, yo nunca he sido de rezar porque ustedes ya se saben mi historia de mi primera comunión y todas mis historias. Y si no se acuerdan o quieren que se las repito, ustedes me avisan. Pero en esa época yo rezaba hasta inventado. Lo que fuera yo rezaba. Cuando yo me paraba del cuarto al pasillo, que además ese pasillo era, o sea, el teléfono estaba puesto ahí en todo el frente de la ventana que daba para el patio ese que era el pasillo de tierra que les estoy contando. Pero al frente del cuarto donde yo dormía mi abuelo, ciego. Los sustos que me daba mi abuelo cuando yo me paraba del cuarto esmandrada a contestar el teléfono que me tenía loca, atormentada. Y me conseguía por el pasillo a un señor mayor dando tumbos con un palo, con el bastón, porque iba para el baño. Los gritos y los sustos que yo me pegaba, porque todo el que se iba a dormir en esa casa, eso no existía nada. La única que andaba en esa casa deambulando por la noche como un espanto, porque mi papá había salido y yo estaba esperando que llegara, era yo. Mi abuela estaba roncando, mi amor, en su cuarto, mi abuelito en su cuartico, que él dormía solo porque era cieguito y se paraba a cualquier hora para el baño y él dormía aparte. Mis tíos durmiendo, mi amor, esa gente no se enteraba de nada cuántos demonios llegaron. Pero yo me tenía que parar a contestar el teléfono porque las grandiosas ideas mías. Me encontraba a mi abuelo en el pasillo y le pegaba esos sustos. Yo a él y él a mí, por supuesto. ¡Ay, mi abuelo! ¿Qué pasó? Y con el palo dando palazos. Yo, abuelo, soy yo. Ah, bueno, muchacha, que me pegaste susto. Yo, no, eso te asusta yo. ¿Qué es eso que suena el teléfono? Que ese es mi papá. Ah, bueno, vaya, conteste, que ese es su papá. ¿Qué hora es? Porque está... Ay, Dios mío. No, abuelo, vaya a dormir, vaya a miar. Vaya a hacer lo que vaya a hacer, pero quítese que necesito agarrar el teléfono. Porque... Y yo agarré ese teléfono. Está muerta. Voltea. Pide tu último deseo. Reza. Esta es tu última noche viva. Y era mi papá. María, ya voy para allá, ábreme. Ah, bueno, ok, papi. Yo colgaba mi teléfono y esperaba en ese pasillo, viendo por la ventana, viendo por todos lados. Yo estaba en el pasillo así, yo decía,
Era una tortura. Yo se lo decía a mi papá, papá, yo no te acompaño más para donde mi abuela. La casa de mi abuela es la casa del terror. Y de paso tú te vas en la noche a verte con tus amigos, yo te tengo que esperar. No había televisión, no había Netflix, no había teléfono. Entonces yo me llevaba mis novelas, me llevaba Cumboto, me llevaba mis novelas para leerlas, por eso es que esas novelas están las hojas amarillas, porque yo me leí las novelas. Yo me leí una novela de Inés, una niña de Antonia Palacios, mi novela favorita de la vida, de la inocencia mía. Yo me salía de eso a atender el teléfono. Entonces, después que atendía el teléfono, esperar a mi papá y salir al pasillo, abrirle el portón, entrar. O sea, yo le decía, papi, yo me monto en el carro y entro contigo para el patio. No, él entraba. Él entraba y me dejaba atrás, oscuro, porque él ni siquiera dejaba que yo fuera adelante para él irme alumbrando con las luces del carro. No, mi papá entraba para que entonces yo cerrara el portón, por supuesto. Él entraba porque no era que él era, ay, qué malo mi papá, sino que los niños vemos el mundo. O sea, yo después iba de adulta a la casa de mi abuelo y yo decía, pero ¿qué era lo que a mí me daba miedo de aquí? Claro, yo me imaginaba las paredes altísimas, está todo como desfigurado en la infancia. Uno todo lo... Por supuesto, se me apagó la cámara cuando estaba hablando de esto. Se me apagó, me quedé sin grabar, me quedé un rato hablando sola y se apagó la cámara. Yo terminaba abriendo el portón, mi papá se iba adelante con el carro y yo me iba atrás en la oscuridad y salía corriendo a correr atrás de mi papá porque dormíamos en el mismo cuarto, él en una cama y yo en otra, pero era de terror para mí, era lo peor. A mí me tocaba en la ventana del cuarto donde yo dormía. Yo escuchaba que abrían la reja, porque antes de entrar a la puerta principal de casa de mi abuela había primero una puertita de metal, había unas escaleras y después venía el porche, el famoso porche donde se sienta todo el tiempo la gente, las viejas, a chismosear con su silla de plástico. Y esa rejita de metal yo escuchaba en las noches mientras esperaba que mi papá llegara, yo escuchaba que abrían. Al lado del cuarto donde yo dormía había un patio donde habían puros limones. Yo escuchaba cuando caían los limones podridos ya grandes que nadie agarraba. ¡Pah! En la noche, porque los limones no tenían otro horario para caer. En el día no, porque en el día no, en la noche. Cuando había mucha gente visitando la casa de mi abuela, ella prefería que la visita utilizara el baño de adentro de la casa, porque sí, había un baño afuera de la casa. Para la gente de la familia, para que los que estaban visitando tuvieran la comodidad de ir al baño que estaba adentro. Porque yo no era la visita, yo era familia. Entonces a mí me tocaba a veces ir al baño del patio, pasar al frente del cuarto de mi abuela, pasar por la cocina por donde se caían todos los utensilios, abrir la puerta del patio, salir al patio, pasar por debajo del techo donde estaba la bruja, pasarle por el lado a la mata que roncaba, pasar por el mismísimo patio donde el señor aquel había visto al bebé llorando, abrir la puertita de metal del bañito, prender una lucecita, un bañito chiquito, húmedo, oscuro, con un solo bombillo sin lámpara, así, colgadito, con alguna araña y alguna telaraña alrededor. El pipí más largo del mundo hacía yo. Yo sentía que tenía 7 litros de orine cuando iba para ese bañito. ¿Qué empecé a hacer yo? Yo le dije a mi papá, yo no puedo hacer esto, papá. Yo no puedo ir al patio a orinar, yo no puedo. Yo lloraba. Pero es que lo peor era que ustedes se dirán, ¿pero para qué ibas? Porque era como una relación tóxica que yo tenía con la casa de mi abuela. Yo no quería estar allá cuando estaba allá. Pero cuando no estaba y mi papá decía, voy a donde mi mamá este fin de semana, ¿quién viene conmigo? Nadie, decía yo. Todo el mundo salía a esconderse abajo de la cama. Yo era la única que hacía. Ya yo tenía mi bolsito hecho, porque yo con tal de andar de garrapata de mi papá, me iba para allá. Y yo lloraba. Yo le decía, papá, yo no puedo hacer esto. Entonces yo me tuve que comprar, escondida de mi papá, escondida de mi abuela, escondida de todo el mundo, una vacinilla de estas que usaba a veces mi abuelo. Lo que pasa es que mi abuelo se prefería pararse al baño porque como era ciego, a veces no apuntaba la vacinilla. Y entonces yo dije, me copié la idea, yo dije, no, yo voy a buscarme mi vacinilla también.
Y entonces orinaba en ese cuarto, porque es que yo tengo una historia de mi infancia en la casa de mi abuela, en ese mismo cuarto y también con una vacinilla. Pero esa historia se las cuento después, porque aunque fue bien trágica y fue de terror personal. Gracias por acompañarme en más anécdotas en la casa de mi abuela. ¿Y tú? ¿Ya rezaste? ¿O te arriesgas a ver al bebé en el patio llorando?